Todo lo relacionado con este vuelo estaba mal. Así que el destino de Aliyah y el resto de sus acompañantes estaba sellado antes de que siquiera despegaran. Y las razones verdaderamente trágicas. Ya avanzada la tarde del 25 de agosto de 2001, el sol caía con fuerza sobre la plataforma de lo que entonces se conocía como el aeropuerto de Marsh Harbor, un pequeño aeródromo ubicado en una península de la isla de Gran Ábaco, en el norte de las Bahamas. Bien, Marsh Harbor no es el tipo de aeropuerto que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en viajes aéreos internacionales. No hay largos puentes de abordaje ni calles de rodaje llenas de aviones de fuselaje ancho. En cambio, el aeropuerto sirve a las islas dispersas del archipiélago de Ábaco con una pequeña cantidad de aeronaves, vuelos charter y aviones privados, que a menudo transportan personas a través de los 300 kilómetros que separan las Bahamas de la punta sur de Florida. Estacionada cerca del borde de la plataforma en ese caluroso sábado en particular, había un pequeño Cessna 402 Bravo Blanco con la matrícula November 8097 Whiskey. Este tipo de aviones pequeños con motores de pistón gemelos se usaban comúnmente para vuelos cortos de enlace entre las islas y el continente en ese entonces, y ese día estaba tripulado por un solo piloto y estaba a punto de transportar a 8 pasajeros. Entre ellos estaba Aliyah, una cantante y actriz de 22 años cuya carrera había experimentado un ascenso meteórico a finales de los años 90 y principios de los 2000. Y estaba acompañada por su séquito, quienes pronto subieron todos a bordo y tomaron sus asientos junto con su equipaje. Afuera, el sol de la tarde estaba bajo mientras el piloto terminaba de preparar la aeronave para la salida y pronto comenzaba la secuencia de arranque de los motores. Momentos después, el silencio en la plataforma se rompió con el creciente sonido de los 2 motores de pistón cobrando vida y la pequeña aeronave comenzó a rodar hacia la pista para el despegue. Iba a ser físicamente incapaz de lograrlo. En el verano de 2001, Aliyah viajó a las Bahamas junto con un pequeño equipo de producción para filmar el video musical de Rock the Boat, uno de los sencillos de su álbum homónimo recién lanzado. Para ese momento en su carrera, ya se había convertido en una de las figuras más reconocidas del R&B contemporáneo, y la disquera quería un video que igualara el estilo cinematográfico pulido que había definido sus lanzamientos anteriores. El concepto para este video en particular se centraba en amplias vistas del océano, aguas poco profundas de color turquesa y largas extensiones de arena clara. El tipo de paisaje que sería imposible de reproducir en un set de estudio. Así que, por esa razón, la producción se programó para tener lugar en las Bahamas, que para ese entonces ya se había convertido en un destino común para grabaciones de películas y videos musicales estadounidenses, que buscaban un fondo tropical sin tener que viajar al otro lado del mundo para conseguirlo. Pero trabajar en una ubicación como esta siempre crea retos logísticos que no existen en producciones normales de estudio, y eso es porque un equipo profesional de video musical no viaja ligero. Incluso una grabación relativamente pequeña requiere varias cámaras, soportes estabilizados, equipo de iluminación, baterías, equipo de sonido, vestuarios, kits de maquillaje, así como el equipaje personal del elenco y el equipo. Y mucho de ese equipo necesita ser enviado en estuches rígidos de protección que pueden pesar 20 o a veces hasta 30 kilogramos cada uno. Así que cuando docenas de esos estuches se mueven juntos, la carga total puede rápidamente alcanzar cientos de kilos. En una producción en tierra firme, esas cargas normalmente se moverían en camión entre locaciones, pero en una cadena de islas pequeñas, la única manera práctica de mover tanto a las personas como al equipo rápidamente es por aire. Así que en este caso, una serie de vuelos charter de carga trajeron todo el equipo a la isla desde el principio. Eso sí, estas producciones también suelen operar de manera muy dinámica, con decisiones tomadas con poca anticipación, por lo que las aeronaves charter pequeñas suelen ser una parte rutinaria del trabajo de producción en islas. Eso incluye aeronaves como la Cessna 402, la Piper Navajo o la Beechcraft King Air, que están diseñadas específicamente para vuelos cortos, transportando pequeños grupos de pasajeros entre aeropuertos que pueden tener solo una pista y una infraestructura terrestre limitada. Estos aviones también pueden despegar con horarios flexibles y mover tripulaciones y equipo mucho más rápido de lo que podrían los transbordadores o las conexiones de aerolíneas comerciales.
Y en los días previos al 25 de agosto, el equipo de producción de Aliyah había estado moviéndose entre diferentes lugares por las islas Abaco mientras filmaban las escenas de playa y océano de ese video. Y como sucede con muchas grabaciones en locación, el horario se fue ajustando gradualmente mientras el equipo intentaba completar cada toma planeada antes de tener que irse. Para la tarde del último día de filmación, el trabajo finalmente se había terminado y el equipo comenzó a prepararse para regresar a Florida, donde la siguiente etapa de la postproducción los estaba esperando. Y esto obviamente significaba que ahora tenían que reunir todo su equipo, empacar las cajas y organizar los vuelos charter cortos que llevarían todo de regreso al aeropuerto de Opa-locka, un pequeño aeródromo a las afueras de Miami. Para organizar esto, el equipo de producción trabajó junto con un intermediario para rentar un pequeño avión multimotor. Pero un cambio de última hora en la compañía de vuelos charter significó que el vuelo original ya no serviría. Así que encontraron una nueva compañía, Black Hawk International Airways, que era un pequeño operador de vuelos charter con base en Florida que volaba regularmente rutas entre el sur de Florida y las islas del norte de las Bahamas. Este cambio significó que, en lugar de volar en el Cessna 404 que habían previsto originalmente, más grande, el grupo usaría el Cessna 402 Bravo, más pequeño. Un avión cuyo peso máximo de despegue era aproximadamente 700 kilos menor que la aeronave originalmente planeada. Sobre el papel, este vuelo charter parecía estar operado a través de una estructura bastante típica. El Cessna 402 Bravo, que estaba programado para el vuelo, no estaba registrado directamente a Black Hawk International Airways, sino que figuraba como propiedad de una empresa llamada Skystream Incorporated. Arreglos como ese no eran desconocidos en pequeñas operaciones de vuelos charter, donde la propiedad de las aeronaves, las empresas de arrendamiento y las empresas operadoras podían estructurarse a través de múltiples entidades corporativas. En muchos casos, una empresa mantenía la aeronave en una corporación, mientras que los vuelos charter se comercializaban y operaban bajo otra. Pero lo que los investigadores descubrirían más tarde era que la relación entre estas dos empresas era más cercana de lo que parecía al principio. Verás, los registros corporativos de Skystream Incorporated tenían una dirección en Pembroke Pines, Florida. Y cuando esos registros se compararon con los archivos de Black Hawk International Airways, revelaron que ambas empresas compartían esa misma dirección registrada. De hecho, la dirección utilizada en ambos registros corporativos correspondía a la dirección personal del propietario asociado con la compañía de vuelos charter. Y también se descubriría que la documentación relacionada con la propiedad de la aeronave era solo la punta del iceberg de cosas turbias. Otro detalle que más tarde llamaría la atención fue que al piloto de este fatídico vuelo lo habían incorporado a la operación muy poco antes. Según los registros revisados por los investigadores, había sido contratado solo unos días antes de este vuelo en particular para operar la aeronave en nombre de Black Hawk International Airways. Ahora bien, las compañías de vuelos charter contratan y despiden pilotos todo el tiempo, así que no es raro que lo hagan cuando surge la necesidad. Pero bajo el acuerdo operativo para esta aeronave en particular, la situación era más restrictiva de lo que parecía al principio. Verás, el November 8097, Whiskey solo estaba autorizado para ser operado comercialmente solo por el propietario de Black Hawk Aviation. Pero él no era el piloto al mando ese día. En cambio, este piloto recién contratado estaba volando mientras el propietario estaba de regreso en Florida. En otras palabras, aunque el piloto había sido contratado para volar el vuelo que salía de Marsh Harbor ese día, no tenía la autorización requerida para operar legalmente esta aeronave específica. Un hecho que se convertiría en un hallazgo importante una vez que los investigadores comenzaran a examinar cómo se había organizado el vuelo y quién era responsable de asegurarse de que el piloto cumpliera con las calificaciones necesarias. En la industria de la aviación hemos aprendido a través de experiencias dolorosas que las estructuras corporativas ingeniosas a menudo ocultan debilidades y también que los arreglos improvisados en el equipo rara vez resuelven problemas reales de diseño. Y ese mismo patrón también se aplica a los objetos cotidianos. Permítanme usar esto como ejemplo. ¿Ven el pivote aquí? Bueno, eso se añadió para ayudar a que la cuchilla de esta rasuradora se mueva sin esfuerzo en cualquier dirección, lo cual parece una buena idea al principio, pero los soportes flexibles de la cuchilla en realidad causan un problema fundamental. Verán, cuando una cuchilla no está sujeta rígidamente, en realidad se mueve cuando toca tu cabello, lo que cambia el ángulo de corte de la cuchilla a mitad de pasada.
Y eso provoca que algunos vellos se corten limpiamente mientras que otros se jalen, lo que significa un afeitado desigual, impredecible e irritación en la piel. Ahora, durante la mayor parte de mi vida adulta, solía asumir que la irritación era solo parte del proceso de afeitado, pero resulta que eso no es cierto en absoluto. Es solo un subproducto de cómo están diseñadas la mayoría de las rasuradoras. En lugar de desarrollar una hoja fija, la industria del afeitado simplemente añadió parches como tiras de lubricación para reducir la fricción o bálsamos calmantes para aplicar después. Pero lo que realmente necesitas es una solución bien diseñada al problema, que es lo que obtienes con el patrocinador de hoy, Henson. Esta hoja permanece completamente inmóvil, minimizando la irritación de la piel y las quemaduras por afeitado, mientras también te da el afeitado más suave posible. De hecho, está diseñada por un equipo de especialistas en mecanizado aeroespacial, así que sabes que cada decisión de diseño ha sido considerada rigurosamente. He estado usando esta desde hace años y no usaría ninguna otra rasuradora si pudiera evitarlo. Ahora, para que puedas tener en tus manos esta belleza, escanea este código QR o ve a hensonshaving.com/mentorpilot y usa el código mentorpilot para obtener 100 hojas gratis cuando compres una rasuradora. Un enorme agradecimiento a Hansen por su patrocinio. Ahora volvamos al video, donde la estructura de propiedad de esta aeronave no fue lo único que los investigadores encontraron cuestionable. Parte de la información más preocupante que se descubriría más adelante tenía que ver con el propio piloto y las irregularidades que los investigadores encontraron en sus logbooks. Los logbooks son registros que nosotros, los pilotos, llevamos cuidadosamente para documentar cada hora que pasamos volando, así que forman la base de nuestros antecedentes profesionales. Cada vuelo debe registrarse con el tipo de aeronave, la duración del vuelo y el tipo de experiencia obtenida en él, ya sea vuelo de travesía, operaciones nocturnas, IFR o UFR, y cuánto de ese tiempo se ha pasado como piloto al mando. Ahora, los operadores de vuelos charter dependen mucho de estos registros al determinar si un piloto tiene la experiencia necesaria para operar de manera segura una aeronave en particular, y como tal, son invaluables para estas compañías en su mundo tan dinámico y acelerado. Pero cuando los investigadores revisaron más tarde el registro de este piloto, encontraron pruebas de que los números quizá no reflejaban realmente su actividad de vuelo real. Por ejemplo, el logbook mostraba que 8 meses antes de este vuelo, una sola actualización había sumado 279 horas de experiencia. Y esa misma actualización también había sumado 121 aterrizajes diurnos y 81 aterrizajes nocturnos. Y la experiencia registrada de vuelo en travesía del piloto también aumentó en 79 horas, mientras que el tiempo de vuelo en solitario y el tiempo como piloto al mando aumentaron cada uno en 212 horas. Y la cantidad de instrucción dual recibida aumentó en 67 horas adicionales. Bien, actualizar tu logbook para cubrir muchos vuelos después de que olvidaras hacerlo por algunas semanas o meses probablemente sí es algo poco profesional, pero en algunos casos puede ser comprensible. Pero esta actualización también mostró que toda esta experiencia se había obtenido en un solo día. Bien, estos números son importantes en la aviación porque cada categoría representa un tipo diferente de desarrollo de habilidades. Los aterrizajes desarrollan las habilidades de manejo repetitivo necesarias para regresar una aeronave de manera segura a la pista. El tiempo de vuelo en travesía refleja la experiencia navegando vuelos más largos entre aeropuertos, y el tiempo como piloto al mando representa las horas dedicadas a tomar decisiones operativas y gestionar la aeronave de manera independiente. Así que estas categorías son utilizadas por los reguladores, operadores y proveedores de seguros para determinar si un piloto ha alcanzado el nivel de experiencia necesario para realizar operaciones comerciales de manera segura. Y es bastante obvio que la experiencia importa, especialmente en aeronaves como la Cessna 402, que requieren un manejo cuidadoso durante el despegue y el aterrizaje, especialmente cuando se opera cerca de los límites de su rendimiento. Ahora, se espera que cualquier operador, incluidos los operadores de vuelos charter, verifique la experiencia de un piloto antes de asignarle vuelos para transportar pasajeros. Precisamente porque esos pasajeros confían en que el operador se asegure de que la persona en la cabina cumpla con las calificaciones necesarias. Así que la aparición repentina de cientos de horas en múltiples categorías generó serias dudas sobre la experiencia real de vuelo de este piloto.
En términos prácticos, es muy probable que este piloto simplemente haya inventado cientos de horas de experiencia para parecer más empleable y calificado. Una maniobra que solo podría haber funcionado al solicitar un trabajo en una pequeña operación de vuelos charter. Operadores y aerolíneas más grandes habrían detectado esas falsificaciones de inmediato y el piloto nunca habría sido contratado. Pero ahora lo había sido, y tanto trágica como irónicamente, en este caso, si este video musical se hubiera grabado un mes después del 11 de septiembre de 2001, probablemente esta historia nunca habría sucedido, ya que las actitudes más estrictas hacia la verificación rigurosa y las verificaciones de antecedentes de seguridad para los pilotos después del 11 de septiembre habrían sacado a la luz estas inconsistencias. Eso y los constantes problemas legales del piloto, que incluían un arresto y condena por delito grave por posesión de cocaína solo unas semanas antes de ser contratado por Black Hawk Aviation. En cualquier caso, como mencioné antes, para la tarde del 25 de agosto, la filmación en Los Ábacos finalmente había terminado y el equipo de producción se estaba preparando para el vuelo de regreso a Florida. El aeropuerto estaba operando como normalmente lo haría en un sábado de verano como este, con un puñado de aeronaves pequeñas transportando pasajeros entre las islas y el continente, mientras las tripulaciones de tierra cargaban el equipaje a mano a lo largo de la rampa. Pero para este grupo de producción que ahora se preparaba para dejar la isla, el proceso de salida fue muy diferente al de un vuelo charter ordinario. En lugar de la típica colección de maletas y equipaje de mano, el equipo que esperaba ser cargado ahora también incluía esos pesados estuches protectores utilizados para el equipo de filmación que mencioné antes. Y cuando esos se combinaban con el equipaje personal de los pasajeros, la carga total por cada pasajero habría sido significativamente mayor que en un vuelo charter normal. Además de eso, varios testigos posteriormente dijeron a los investigadores que los miembros del grupo estaban presionando al piloto para que despegara lo más rápido posible, ya que estaban ansiosos por regresar a Florida lo antes posible. Y eso pudo haber hecho que se saltara algunos pasos en los procedimientos de carga y de la inspección previa al vuelo. Dicho de otro modo, esto habría significado que nunca ejerció el nivel de autoridad de mando que esperamos de la persona responsable de una operación relativamente compleja como esta. Verás, en la aviación, el piloto al mando siempre es, en última instancia, responsable de determinar si un vuelo puede realizarse de manera segura o no, sin importar las presiones externas. Pero en este caso, parece que no estuvo dispuesto a mantener una postura firme y negarse a volar el avión tal como lo estaban cargando. Otros testigos también describieron más tarde cómo el equipaje y el equipo fueron cargados de manera desordenada en el Cessna. Y ese es un detalle importante aquí, porque a diferencia de un avión comercial o incluso algo más grande como un Cessna Caravan, una aeronave de este tamaño no separa el equipaje de los pasajeros en compartimentos de carga debajo del piso de la cabina. En cambio, el equipaje se coloca en pequeños compartimentos o directamente dentro de la propia cabina, lo que significa que la posición de ese peso puede ser tan importante como la cantidad total de peso que se transporta. De hecho, uno de los pasos más básicos al preparar cualquier aeronave para la salida es calcular su peso y balance, lo cual nosotros, los pilotos, hacemos sumando el peso de la propia aeronave, el combustible a bordo, los pasajeros, además de cualquier equipaje, carga o servicio de catering. Y esos números luego se usan para determinar el centro de gravedad de la aeronave, que representa el punto donde se puede considerar que el peso del avión está centrado. Sin embargo, en este caso, los investigadores determinaron más tarde que ninguno de los pasajeros ni su equipaje había sido pesado antes del vuelo y que el propio piloto estaba cargando las maletas. Y el equipo simplemente se cargó en el avión mientras los pasajeros abordaban y tomaban sus asientos. Y entre esos pasajeros había 2 miembros del personal de seguridad de Enterarch, cada uno con un peso aproximado de 135 kilos, quienes fueron ubicados en los asientos posteriores de la aeronave. En aeronaves pequeñas como la Cessna 402, estos detalles importan mucho. Los márgenes de peso permitidos aquí son relativamente estrechos, así que incluso unos cuantos pasajeros pesados o piezas de carga colocadas demasiado hacia la parte trasera pueden desplazar dramáticamente el centro de gravedad de la aeronave. Cuando posteriormente se reconstruyó cómo había sido cargada esta aeronave, los resultados fueron alarmantes. Con base en los pesos estimados de los pasajeros, el equipaje y el equipo, la aeronave había sido cargada con más de 410 kilos por encima de su peso máximo permitido para el despegue.
Y eso fue en parte porque el avión llevaba a bordo a 9 personas, una más de las que estaba certificado para transportar. Además de eso, no había evidencia de que el piloto hubiera realizado algún tipo de cálculo de peso y balance, lo que, a su vez, significaba que probablemente no tenía idea de que la distribución del peso había desplazado el centro de gravedad de la aeronave aproximadamente 11 centímetros detrás del límite máximo permitido. Ahora, para alguien que no está familiarizado con el peso y balance de una aeronave, 11 centímetros puede no sonar como mucho. Y en un avión comercial grande como el 737 que yo vuelo, ese tipo de desplazamiento tampoco podría sonar tan dramático de inmediato. Pero lo importante que hay que entender aquí es que cada aeronave está diseñada para operar dentro de un rango específico de posiciones del centro de gravedad, conocido como la envolvente del centro de gravedad. Dentro de ese rango, el avión permanece estable y controlable, y el piloto puede maniobrar la aeronave de manera segura durante todas las fases del vuelo. Y el cumplimiento de esos límites se vuelve especialmente crítico en aeronaves más pequeñas, ya que suelen ser más sensibles. Pero son importantes para cualquier tipo de aeronave. Ahora, los fabricantes de aeronaves y los operadores, por lo tanto, dedican un enorme esfuerzo a gestionar este equilibrio. En aeronaves más grandes como el Boeing 737 o un Airbus A320, el equipaje y la carga pueden ser cargados en diferentes compartimentos debajo del piso de la cabina. Y esos compartimentos se eligen cuidadosamente y se limita la cantidad de equipaje que puede permanecer en cada uno para que el peso del avión se mantenga dentro de los límites aprobados del centro de gravedad. Y esto, por cierto, también es la razón por la que tienes que usar tu asiento asignado durante el despegue y el aterrizaje. En vuelos largos de larga distancia, el combustible puede usarse para ajustar el balance del avión, y algunos aviones de pasajeros más grandes incluso bombean combustible entre tanques para mantener el avión con una posición del centro de gravedad estable y eficiente. Y los aviones modernos con sistema fly-by-wire, como la familia Airbus, a menudo pueden ir aún más lejos. Sus computadoras de vuelo monitorean constantemente el balance del avión y pueden ayudar a estabilizar el avión si el centro de gravedad se desplaza dentro del rango aprobado. Pero incluso esos sistemas sofisticados todavía operan dentro de límites estrictos. Si el centro de gravedad del avión se mueve fuera de ese rango, ni siquiera los sistemas de control de vuelo más avanzados pueden superar las leyes de la física. El Cessna 402, por otro lado, no tiene ninguna de esas capas de automatización ni un compartimiento de carga grande para distribuir el peso. Su cabina es bastante compacta, sus opciones de carga son limitadas y el rango aceptable del centro de gravedad es correspondientemente estrecho. Así que, en términos prácticos, eso significa que simplemente mover pasajeros o carga puede cambiar el balance mucho más drásticamente que en un avión mucho más grande. Ahora, cuando el centro de gravedad se mueve demasiado hacia la parte trasera, como sucedió en este caso, la aeronave se vuelve significativamente menos estable en cabeceo, ya que las superficies de la cola pierden parte de la palanca que normalmente utilizan para contrarrestar la fuerza de sustentación de las alas. Y por lo tanto, el avión tiende mucho más a levantar el morro, a veces incluso demasiado fácilmente. Pero al mismo tiempo, se vuelve mucho más difícil contrarrestar ese cabeceo hacia arriba una vez que comienza. Y esa pérdida de estabilidad obviamente se vuelve particularmente peligrosa durante la fase de despegue, cuando la aeronave va a baja velocidad cerca del suelo y operando al límite de su rendimiento aerodinámico. Así que para cuando esta aeronave se alineó en la pista de Marsh Harbour esa tarde, no solo pesaba mucho, también estaba muy mal balanceada, de una manera que la haría mucho más difícil de controlar justo en el momento en que el control preciso era más importante. Y si la aeronave levantaba el morro rápidamente después del despegue, como ahora estaba configurada para hacerlo, con el peso extra que también llevaba, sus alas podrían exceder rápidamente su ángulo de ataque crítico y la aeronave tendría muchas más probabilidades de entrar en una pérdida aerodinámica. Bajo condiciones normales de carga, un piloto bajaría rápidamente el morro y se recuperaría de algo así. Pero nuevamente, con el centro de gravedad desplazado muy hacia atrás, esta aeronave ahora resistiría esos comandos correctivos, haciendo extremadamente difícil reducir el ángulo de ataque y restablecer el flujo de aire normal sobre las alas. Y como si esos problemas no fueran suficientes, los investigadores descubrirían más tarde otro detalle profundamente preocupante. Las pruebas toxicológicas realizadas posteriormente revelaron que el piloto al mando tenía tanto alcohol como cocaína en su organismo.
Ahora bien, el informe no determinó el nivel exacto de afectación que esto pudo haber causado y por lo tanto es imposible decir con certeza qué tan intoxicado pudo haber estado durante el vuelo real. Pero en cualquier caso, el simple hecho de que esas sustancias estuvieran presentes representaba otra violación grave que por sí sola habría sido absolutamente descalificadora para operar un vuelo comercial. En cualquier caso, una vez que todos estaban sentados y el equipaje había sido cargado, el piloto encendió los dos motores de pistón y comenzó a rodar la aeronave hacia la pista. Los testigos posteriormente dijeron más tarde a los investigadores que los motores sonaban ásperos mientras la aeronave se preparaba para despegar, petardeando y fallando de forma intermitente. Aunque los investigadores no pudieron determinar más tarde si esto reflejaba un problema mecánico real, ya que nunca se encontró evidencia de algún daño en los motores. Black Hawk también se negó posteriormente a proporcionar a los investigadores ningún registro de mantenimiento. Y por supuesto, lamentablemente, como el Cessna no tenía una grabadora de voz de cabina, nunca sabremos si esos ruidos se escucharon en la cabina o si el piloto los notó. En fin, el aeropuerto de Marsh Harbor era, como mencioné al principio, un aeropuerto regional relativamente pequeño con una sola pista, 0927. Pero esa pista era más que adecuada para un Cessna 402 correctamente cargado, que bajo condiciones normales requeriría mucho menos de la mitad de la longitud de esa pista para despegar de manera segura. Pero la frase clave aquí es bajo condiciones normales. Los cálculos de rendimiento de la aeronave asumen que el avión está operando dentro de sus límites de peso certificados, porque cuando una aeronave se carga más allá de esos límites, la física del vuelo comienza a cambiar de maneras rápidamente impredecibles. Las alas deben generar más sustentación para soportar la masa adicional, y generar esa sustentación requiere una mayor velocidad, lo que a su vez significa que el avión necesita una distancia más larga para acelerar a lo largo de la pista antes de poder despegar de manera segura. Al mismo tiempo, el exceso de peso también reduce la capacidad de ascenso de la aeronave una vez que deja el suelo, ya que los motores deben trabajar más simplemente para mantener la aeronave en el aire, lo que deja mucho menos rendimiento disponible para cualquier problema potencial. Así que, teniendo eso en mente, a las 18:50 hora local, con el sol ya poniéndose, los motores en marcha y los pasajeros a bordo abrochados en sus asientos, el piloto alineó la aeronave y comenzó su carrera de despegue. El pequeño bimotor aceleró lentamente por la pista, ganando velocidad mientras los motores impulsaban el avión sobrecargado hacia adelante. Posteriormente, los testigos describieron que la aeronave logró despegar mientras luchaba por levantar el vuelo y que necesitó más de 100 metros adicionales de pista de lo que normalmente requeriría. Los investigadores también señalaron que los flaps habían sido colocados en 15 grados, lo que habría incrementado aún más la resistencia durante la carrera de despegue, ya que según la lista de verificación, los flaps debían estar en 0. Luego, casi inmediatamente después de dejar el suelo, las cosas empezaron a salir dramáticamente mal, ya que el morro de la aeronave comenzó a elevarse mucho más abruptamente de lo esperado. Debido a su centro de gravedad desplazado hacia atrás, el avión ahora se había vuelto mucho más sensible a los mandos de cabeceo, así que incluso el ligero movimiento de control que hizo el piloto para intentar rotar ahora hizo que el morro se elevara a ángulos casi irrecuperables en menos de un segundo. Y eso a su vez significó que a solo unos metros sobre el suelo, el Cessna rápidamente se encontró en una pérdida aerodinámica completamente desarrollada. Ahora, normalmente, como dije, la respuesta correcta a eso habría sido empujar el morro hacia abajo, reduciendo el ángulo de ataque y permitiendo que el flujo de aire se volviera a adherir al ala. Pero con el centro de gravedad ahora posicionado tan atrás, el control de cabeceo casi había desaparecido. Lo que significa que, en este caso, las superficies de la cola no podían bajar el morro correctamente. Así que, con poca altitud y velocidad insuficiente, ahora simplemente no quedaba tiempo ni espacio para recuperarse. El pequeño bimotor simplemente se inclinó hacia la izquierda, con el morro apuntando casi verticalmente hacia abajo mientras caía en picada hacia el suelo, y toda la secuencia desde el despegue hasta el impacto duró solo unos segundos. Los equipos de emergencia del aeropuerto acudieron al sitio del accidente casi de inmediato, pero la violencia del impacto y el incendio posterior al impacto les impidieron hacer nada útil. 6 de los ocupantes, incluida Alia, murieron en el impacto, y los otros 3 fallecieron poco después de que llegaran los rescatistas, elevando el número total de víctimas a 9, es decir, todos los que iban a bordo.
En cuestión de horas, los investigadores de las autoridades locales de aviación comenzaron el proceso de reconstruir lo que había sucedido, y a medida que se examinaban los restos y se reunían las circunstancias del vuelo, empezó a surgir una imagen clara. La investigación finalmente determinó que la aeronave había despegado muy por encima de su peso máximo permitido para el despegue, con su centro de gravedad igualmente fuera de los límites certificados. La carga de la aeronave, la colocación de los pasajeros y el equipo, y la falta de realización de los cálculos de peso adecuados habían contribuido a crear una aeronave que habría sido casi imposible de controlar para un piloto, sin importar su experiencia o estado físico. Y todo esto, por supuesto, había sucedido a manos de un piloto no calificado, posiblemente intoxicado hasta cierto punto, y facilitado por múltiples deficiencias graves en la supervisión por parte del operador de vuelos charter. Pero la lección que quiero que la gente recuerde de esto es que si eres piloto en este tipo de operación, por favor no te apresures. Tómate tu tiempo y haz tus cálculos con precisión, y no tengas miedo de decir que no si tu operador o los clientes intentan apresurarte. Y obviamente sé honesto y sigue las reglas que todos los titulares de licencia han prometido obedecer, porque están ahí por una razón, y cualquier atajo que tomes puede tener un precio muy alto. Este fue un video extra, un poco más corto de lo habitual y que hicimos mientras trabajábamos en proyectos más grandes. Y hablando de eso, aquí tienes una probadita de un nuevo video de Caja Negra que acabamos de lanzar y que creo que te va a parecer muy interesante. Ahora, por favor, checa el video completo que voy a estar enlazando por aquí y recuerda suscribirte si te gustan más videos como ese. Mi nombre es Mentor Pilot y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.